El infierno esconde varios secretos y curiosidades, y este tema ha sido debatido en cuanto a cómo se regiría, incluso su infraestructura como tal del infierno, y qué habría en él. Sin duda hay varios libros, teorías y películas que tratan de retratar el infierno, pues como tú y yo quizás lo aprendimos a conocer. Pero sin duda la Biblia es el libro que con más detalle ha explicado este lugar y su origen. Y de hecho, en este capítulo de Inferno vamos a contestar esa pregunta, que quizás también a ti te interese o alguna vez te la hiciste. ¿Cuándo y cómo se creó el infierno, el lugar del castigo eterno? En el primer capítulo de Infierno hablamos de que Dios no manda a las personas precisamente a este lugar, así porque sí. No, totalmente es lo contrario, ¿verdad? Son las personas por sus decisiones voluntarias que van a ese lugar, al infierno, ¿verdad? Pero hoy veremos desde otro punto de vista, desde otro arco narrativo, el origen del infierno, o en este caso el origen del mal. La razón por la cual Dios tuvo que crear un lugar de castigo eterno tras una rebelión de Satanás y los caídos. Lo que dice la Biblia. Hola, Dios te bendiga mucho. Hay muchas personas que afirman que nosotros somos la primer creación de Dios. No sé si has escuchado conforme has avanzado en la fe o en tus iglesias o quizás amigos que se expresan así, no, somos o fuimos la primer creación de Dios. Y esto es incorrecto. Te voy a decir por qué. Porque en primer lugar, si seguimos el ejemplo y el contexto de cómo Génesis narra la creación, pues nosotros no fuimos la primera creación de Dios. Porque, pues primero Dios creó el cielo, la tierra, este, los árboles, los animales, el mar, etcétera, ¿no? O sea, en orden cronológico nosotros no fuimos primeros. Pero ¿qué crees? Que también había una creación anteriormente a, pues a este punto de Génesis. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque anteriormente a nosotros los seres humanos, junto con los animales, junto con este planeta Tierra, había una creación que predominó antes que nosotros y fueron pues, los ángeles. Los ángeles fueron la primera creación de Dios, al menos hasta donde sabemos, ¿verdad? Hasta donde sabemos por el momento. Y de hecho, lo que me da mucha curiosidad es justamente cómo comienza Génesis. No vamos a revisar Génesis ni nada por este contexto, ¿eh? Pero quiero que más o menos tú veas cómo es esta postura y esta vertiente, pues de la creación de Dios, ¿no? Quiero que por favor vayamos a Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 2, y vamos a leer nada más con estos dos el tema que se va a desprender. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta ahí bien, ¿no? Muy claro, te dice que Dios creó el cielo y la tierra. Y en el 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí viene una vertiente o una duda que algunos teólogos se han preguntado. Si Dios es un Dios de orden, que efectivamente lo es, ¿cómo Génesis aquí te narra de que la tierra estuvo desordenada y vacía? Si Dios es un Dios de orden y no crea nada en desorden, ¿no? Bueno, justamente esta vertiente puede, ojo, esto pues no lo confirma tal cual la Biblia, sino hay algunas personas que pueden afirmar de que cuando la tierra estuvo desordenada y vacía, fue por la consecuencia y ligándolo cronológicamente al destierro de los ángeles y a la rebelión de Satanás junto con sus ángeles contra Dios. Y es por eso que este Génesis 2 marca justamente esta tierra desordenada y vacía. Puede ser una idea muy buena, hay que estudiar mucho más en ese tema, sobre ese punto, pero quería iniciar ahí. Quería iniciar ahí porque este estudio cronológicamente va a empezar muchos años antes de la creación o del jardín del Edén, de todo lo que nosotros conocemos como la tierra, ¿no? Y cómo surgió el mal, ¿no? Y curiosamente,
El origen del mal no surgió en la tierra, no surgió en el abismo, no surgió en un lugar extraño, no, surgió en el cielo. El origen del mal surgió en el cielo. ¿Pero por quién? Por un individuo que quería ser igual a Dios, Satanás. Qué increíble. O sea, ¿te imaginas el impacto de eso? La presencia de Dios, el cielo como tal, y que en el cielo, en la presencia de Dios, en algo tan majestuoso, ahí se iniciara, pues el mal. Es como, digo, es un ejemplo, ¿eh? Es como si a tu playera o tu camisa blanca le echaras una gotita de salsa, ¿no? Es algo que tú dices, oye, de la camisa blanca, que es una perfección, o al menos de cómo se ve visualmente, esa manchita como que le echó a perder la camisa blanca, ¿no? Entonces yo así me imagino que así se surgió el origen del mal, metafóricamente hablando. Y en aquella rebelión de los ángeles caídos, pasó mucho tiempo, como te había comentado, antes del jardín del Edén. No sabemos el dato exacto, ni la fecha, ni cuántos años pasaron, pero debió ser antes de la creación humana, como lo hemos estado estudiando a lo largo de estas temporadas. Los ángeles también, debo decirte que fueron creados específicamente por Dios para velar a los hombres, o sea, para salvaguardar también tanto el reino como pues a los seres humanos, ¿verdad? Dios les dio un objetivo, Dios les dio un propósito a aquellos ángeles. Los dotó de entendimiento y sobre todo de libre albedrío. Algo que es increíble porque a las únicas dos creaciones de Dios que los dotó de libre albedrío es, o sea, de las dos creaciones más importantes son a los ángeles y a los seres humanos. Estas características también llevaron a los ángeles a cuestionar a Dios, no todos, ¿verdad? Algunos llevaron a cuestionar a Dios y a que estos ángeles se rebelaran contra él. Y estos ángeles, pues yo me imagino que se cuestionaban el cómo y el por qué hacía Dios las cosas, ¿no? ¿Por qué, por qué a los ángeles se les dio este propósito? ¿Por qué no fue otro? Si la libertad era libertad o solamente una falsa libertad. Yo me imagino que ese cuestionamiento, o quizás muchos más, se empezaron a cuestionar los ángeles entre sí, ¿no? Y a decir, no, pues sabes qué, si Dios nos hizo libres, entonces ¿por qué no nos permite hacer esto? No sé, cosas así, ¿no? Yo me imagino. Y de hecho muchos teólogos afirman que el principal pecado que condujo, que llevó a los ángeles al destierro, fue la lujuria y la vanidad. Como motivos principales, ¿eh? Eso es algo, pues, pues alarmante, ¿no? Cómo los ángeles, que fueron la creación de Dios, siguieron el patrón que muchos años después también Adán y Eva siguieron, ¿no? En cuanto a la rebelión contra Dios, querer ser igual a Dios. Y este acontecimiento de la rebelión de los ángeles junto con Satanás en contra de Dios marcó un acontecimiento, un antes y después en la historia de la creación universal. Aquí sí ya viene universal, no espiritual, no, no terrenal nada más, sino universal, ya que fue el origen del mal, tal cual y lo conocemos. No fue Adán y Eva, fue el pecado que nació de Satanás y su rebelión que originó el mal y alteró la visión de Dios. Y eso pues es muy alarmante. Y vamos a leer algunos versículos de los cuales nos van a describir a este personaje, Satanás, y cómo fue pues de su postura celestial o de su propósito, de su objetivo, de su meta de vida, a cómo lo desechó y quiso ser semejante a Dios. Y quiero que por favor abras tu Biblia en el Antiguo Testamento, en Isaías 14, versículo 12 al 15. Y vamos a ver lo que dice. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú
que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¡Wow! Esto era la forma de pensar de Satanás en cuanto a la rebelión contra Dios, ¿no? Y bueno, estos como sus motivos, eran los motivos del cual Satanás se regía, ¿no? Ahora ya vamos a describir a la persona como tal. Y lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 28, del 11 al 19. Y vamos a ver. Vino a mí la palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile, así ha hecho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto, ojo, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Hasta, ojo, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron, de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. ¿Cómo comienza la historia de Satanás, no? O sea, de Lucero, o de Lucifer. Cómo era un ángel hermoso, un ángel perfecto, con unos ideales marcados, un ángel protector. Y cómo también aquí Dios describe cuando en él se halló maldad. Fíjate, ahí fue el origen de la maldad. Y Cristo, momentos antes de la creación también, Él estaba presente. Y Él, es más, Él menciona en uno de los versículos, en uno de los libros claves del Evangelio del Nuevo Testamento, menciona cómo vio a Satanás, cómo vio aquel destierro de Satanás desde la perspectiva de Cristo. Y lo podemos leer en Lucas, que está en el Nuevo Testamento, Lucas 10:18. Y vamos a ver lo que dice. Y dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¡Wow! Algo tan chiquito, ¿eh? Aquí también nos da Cristo a entender de que Él obviamente vivía antes de la creación del mundo, de la fundación del mundo, en los tiempos en los que también crearon a los ángeles. Y Él también presenció desde su perspectiva, que aquí te lo estaba contando, cómo Satanás cayó del cielo y fue desterrado, ¿no? Y con él gran parte de los ángeles, creo que es la tercera parte de los ángeles que ahorita lo vamos a ver, pero imagínate. Y en estos versículos que leímos anteriormente, ya tenemos quizás el contexto de cómo fue esa caída de Lucifer y los objetivos o los ideales que él seguía. Y también de los ángeles que apoyaron ese movimiento. Y yo me sorprendo cómo Dios lo describe. Tú, querubín,
el ángel más hermoso, lleno de sabiduría. O sea, un ángel perfecto, o eso da a entender la Biblia, ¿no? Pero aquí quiero hacer un paréntesis, ya que es una llamada de atención para también nosotros los creyentes, ¿eh? Tú y yo podemos caer en el mismo ejemplo del destierro de Lucifer. Y tú te preguntas, ¿cómo? ¿Cómo, Jesús? Bueno, Lucero en el principio da a entender la Biblia que era un ángel único, libre, sabio. Estaba en la presencia de Dios, ¿no? Viéndolo todo, sabiendo todo, era sabio. Pero su corazón quería más. Y eso, amigos míos, eso fue el primer cameo de la historia del universo, del llamado orgullo. Y el orgullo trajo como consecuencia y a su vez la soberbia. Y la soberbia, altivez. Y la altivez, envidia. Y la envidia, deseo. Y el deseo, poder. ¿Ves cómo se hila todo? Satanás no solo dio origen a la rebelión o a un movimiento como tal, una idea de pensar diferente, de ir en contra de los ideales de Dios. No, no solamente pasó eso. Él en su orgullo originó lo opuesto a Dios. Y si Dios es amor, Dios es considerado el bien, su opuesto ¿cuál es? Pues el mal, ¿no? Y cómo la creación, mucho tiempo después, sufrió esto. Y es lo que te decía, lo curioso de tanto la creación del hombre como la creación de los ángeles, porque los ángeles se les dio libre albedrío, se les dio poder de decisión, entendimiento, y describe aquí la Biblia que muchos años antes de Adán y Eva, muchos años antes de la creación, estos ángeles se rebelaron contra Dios y dijeron, oye, si Dios está manejando así las cosas, ¿por qué? ¿O por qué a mí me tocó ser el trompetero? ¿Por qué a mí me tocó ser el ángel protector? Y empezaban a cuestionar a Dios, ¿no? Y a cómo Dios era su visión, de la forma en cómo plasmaba o diseñaba el universo. No lo sabemos, ¿verdad? Y luego llega Satanás en este ejemplo y empezaba a cuestionar, oye, si yo soy el ángel más hermoso, soy el ángel perfecto, ¿por qué yo no puedo ser Dios o alguien semejante a él? Yo tengo derecho a un trono, ¿no? Y la parte que me sorprende y que a veces, digo, yo sé que son dos creaciones diferentes, por así decirlo, pero como el centro es como en contra de Dios o es o el rebelarse a Dios, ¿no? Y ese es el costo, yo creo que ese es el costo de la libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya descrito esto de los ángeles, muchos años después, cuando creó Dios pues los cielos en la tierra, a los hombres, los animales, el jardín del Edén. Curiosamente, o sea, como fue un spoiler, los hombres hicieron lo mismo que los ángeles. En este caso, Adán y Eva. Los dos dijeron, ¿sabes qué? Pues esta serpiente, que sí fue el engaño de Satanás, claro, pero esta serpiente me dice que si comemos de este fruto vamos a ser pues no tanto semejantes a Dios, pero sí vamos a conocer el bien y el mal, ¿no? Y es como una naturaleza, o bueno, no sé, yo creo que ese es el costo de la libertad, no lo sé, ¿verdad? Pero ¿no te da como que algo curioso de cómo se hila tanto la rebelión de los ángeles como también la rebelión del ser humano contra Dios? Es un patrón que se siguió, ¿no? Y eso es lo hermoso, y te digo por qué es hermoso, porque Dios tanto a los ángeles como también al ser humano nos demuestra de que Él es un caballero y nunca nos va a tocar pues esa libertad. Y eso, como ya lo hemos aprendido, pues es el mejor gesto de amor de parte de Dios hacia su creación, ¿no? El que debe ser libre, ¿no? Libre, no eres un robotcito como para que me adores a mí y me ames a mí, que tal vez eso Satanás lo sentía. Sentía que era como, sí tenías una libertad, pero una falsa libertad, ¿no? Porque sí puedes ser todo, pero menos esto. O sí puedes ir acá, pero no por acá, ¿no? Y es como aquí la Biblia te dice,
hasta que se halló en ti maldad. O sea, tú eras perfecto, tú eres el querubín pues más bello. ¿Cómo describe esto de los tambores o de los tamboriles de que anunciaron tu creación, ¿no? O sea, de algo muy poético, hasta que se halló en él maldad. Y es lo mismo con los seres humanos, ¿no? Que fue por voluntad propia que decidieron apartarse, pues, del mandamiento de Dios al que les dijeran no debes de comer este fruto, y ahí va el ser humano. Ahí va Eva, ahí va Adán también por creer, y órale, la consecuencia que trajo. Y justamente esto que te estoy poniendo en contexto, quiero que tú veas cuál fue la primer batalla. La primera batalla, ahora sí, registrada de la Biblia en el orden cronológico antes de la creación. Por si no fuera suficiente el mal de Satanás y el origen del pecado, no solamente trajo muerte, sino que también trajo la primera batalla registrada cronológicamente antes de nuestra creación. La Biblia no detalla las dimensiones de aquella batalla, eso déjame decirte. Pero, pero, recuerda que en toda batalla hay pérdida. En toda batalla hay pérdida y muerte. Y es increíble cómo el libro de Apocalipsis relata la primera batalla entre Dios y su ejército y Lucero y los ángeles caídos, o Lucifer y los ángeles caídos. Y quiero que por favor vayamos a Apocalipsis, que está en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 12, del 7 al 9. Y vamos a ver lo que dice, ¿vale? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¡Guau! Y en los siguientes versículos de este capítulo, ya cronológicamente, o sea, esta es la primera batalla registrada de la Biblia, ¿eh? O sea, aquí ya te describe cómo fue ese acontecimiento bélico, por así decirlo, del diablo contra Dios, de los ángeles caídos contra los ángeles celestiales, la primera batalla espiritual o la primera batalla celestial. Y en los siguientes versículos de este capítulo, cronológicamente hablando, ya suceden los acontecimientos de la historia que tú y yo conocemos. Y Dios menciona que Satanás tiene un gran celo hacia el hombre y le da rabia cada vez que el hombre decide renunciar al pecado y opta a seguir por los mandamientos de Dios. Y opta también el hombre a arrepentirse y aceptar a su Señor y Salvador, que es Cristo, para pasar una nueva vida. Eso al diablo no le gusta, lo detesta, porque es como si le estuvieras dando la razón a Dios, bueno, para ojos de él, ¿verdad? Y en Apocalipsis, ahí donde estamos, del 12 al 17, vamos a ver lo que dice. Del 12 al 17, y dice, por lo cual alegraos cielos, y los que moriráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ojo, esa es una clave importante. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Aquí obviamente pues, se refiere a María y también se puede referir a la iglesia. Te voy a decir por qué. Ahorita vamos a seguir leyendo. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, o sea, la iglesia. Y es ahí por eso que nosotros vamos a tener siempre ataques, ataques, ataques por parte de Satanás y del enemigo. Y fíjate, todo
por consecuencia de ese origen del mal, o sea, de esa decisión de querer ser igual a Dios, ser semejante a Dios. O sea, todo esto, todo lo que tú estás viendo y las consecuencias, la muerte, las enfermedades, las pestes, las injusticias, todo eso es el resultado de cómo Satanás está reinando aquí, ¿no? Es increíble cómo, pues, vas analizando la historia de la raza humana y te das cuenta que Satanás hace un pésimo trabajo. Pésimo, pésimo. Pero Dios ya conoce eso, ¿no? Ya conoce ese resultado. Y no solamente, eso es lo último, no. Y eso hablando solamente de la batalla, ¿verdad? Ahora quiero tocarte un punto en cuanto a la corrupción, a la creación corrompida. Porque sí, también la creación obviamente se corrompió. Después de esta gran batalla, después de esta guerra que nos describe Apocalipsis, momentos después, años después, surge la tierra como la conocemos y el jardín del Edén. Satanás y sus ángeles también corrompieron a la creación de Dios. Y estos ángeles comenzaron a relacionarse con la raza humana, corrompiendo también el código genético divino. Y también estos ángeles caídos engendraron hijos, llamados comúnmente como los Nephilim, personas gigantes. Y uno que quizás recuerdes de los relatos de la Biblia fue Goliat. En su batalla de David y Goliat, su código genético es el mismo de la unión de los ángeles y humanos. Y esto creó un desequilibrio en la creación. Y no sé si tú, pues, has visto o llegaste a ver, y lo puedes buscar en internet, en los últimos años, en los más recientes años, no te digo que hace 2 años, 3, yo creo que hace como 20, 30 años, desde que se empezaron a, mm, a la arqueología a modernizarse, se empezaron a descubrir esqueletos gigantes. Y eso es como una evidencia fundamentada en la Biblia. Por otra parte, en otras religiones, en otras posturas, siempre manejaban a una especie como gigantes. ¿A qué me refiero? En la cultura nórdica existían los gigantes, ¿no? En la cultura, no me acuerdo cuál, en la cultura hindú, si no mal recuerdo, tienen otro nombre, no lo recuerdo muy bien, pero también mencionan a gigantes. En la cultura china también. Entonces, es lo que te digo, son diferentes posturas de que, y con evidencia de que efectivamente existieron personas gigantes, ¿no? Personas que, al menos en el orden de la historia, fueron conocidos con otro nombre, con otro objetivo, pero justamente esas personas, o gran parte de esas personas, llevaron arrastrando el código genético de aquella unión de ángeles y humanos. ¿Puedes creer eso? Cómo Satanás y sus seguidores corrompieron la creación de Dios. O sea, dijeron, Dios, ¿le tienes amor a la creación? A tu creación, a tus seres humanos, pues órale, ahí va esto. Imagínate. Y fue también la consecuencia del diluvio, como ya lo habíamos comentado. Y de hecho, pues hablando también obviamente de Satanás y de esas intenciones que tenía hacia la creación, perdón, de su persona tal cual, también Dios nos describe cómo es Él, su forma de cómo Él ve las cosas y las artimañas que a Él le funcionan para engañarte a ti y a mí, a todo ser que vive en el planeta. ¿Todo para qué? Para que esa persona no llegue a la presencia de Dios. O también para que esa persona le eche peste a Dios, ¿no? Cuestione a Dios, se aleje de Dios. Y una de las características que aquí menciona en la Biblia es en Juan 8:44. Está en el Nuevo Testamento, Juan 8:44, y dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Uf.
Cómo aquí Dios se refiere a Satanás, ¿no? En una de sus características. Pero también de todas estas consecuencias que te dije que vinieron arrastrando en la creación, la batalla, la primera batalla espiritual, cómo los ángeles fueron desterrados del cielo y que estos ángeles pues empezaran aquí a hacer sus artimañas en la creación, todo eso, déjame decirte que Dios juzgará a los ángeles que se rebelaron en algún momento de la historia. También en la Biblia nos relata ese plan de Dios. Por si nosotros pensábamos de que ya estos ángeles pues ya se rebelaron, se salieron con la suya y solamente Dios los desterró y ya. No. Ellos también tendrán un juicio y recibirán un castigo y un juicio eterno. Y aquí menciona algo físico, aunque no a detalle, pero sí menciona algo físico que habrá en el infierno para estos seres. Acompáñame a averiguarlo. Está en 2 de Pedro, capítulo 2, 4. Está en el Nuevo Testamento y ve lo que dice. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí describe algo físico del infierno para estos seres. Prisiones de oscuridad. Es un dato que el infierno aquí tiene, ¿no? En cuanto a los ángeles caídos. Pero también aquí te están diciendo de cuál es el plan de Dios para ser reservados al juicio. ¿Eso qué quiere decir? Que van a ser enjuiciados. Van a pagar por lo que hicieron. Y también en Judas, capítulo 1, versículo 6, que está igual en el Nuevo Testamento, menciona esto. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, ojo nuevamente, para el juicio del gran día. ¡Guau! ¿No? O sea, el spoiler también, o sea, ya me está gustando mucho esa palabra de spoiler en cuanto a cómo Dios nos pone aquí en la Biblia, ¿no? Pero, pero literalmente aquí se ve de que Dios va a juzgar a todos los ángeles, a su descendencia, a por qué pervirtieron la creación de Dios, el propósito, ¿no? Aquí está seguro todo esto. Y los ángeles caídos también tuvieron una oportunidad para elegir. Si tú pensabas, bueno, es que eso es algo injusto porque, pues como bien dices, ¿no? Quizás fue una libertad falsa, ¿no? No. Los ángeles tuvieron oportunidad para elegir. O seguían los principios de Dios, pero no porque Dios fuera un dictador, sino porque Dios es bueno, es un Dios de amor, es un Dios justo, Él sabe y conoce el resultado de todo. O seguían los principios de Dios, o se apartaban de Él y seguían a Satanás. Seguían lo contrario a Él. Se rebelaban, ¿no? Caían en orgullo, como te había dicho. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permitió que los ángeles se rebelaran entonces? Si Dios conocía el resultado, si Dios es Dios, si Dios los pudo eliminar así nada más con un chasquido, o con un dedazo, o con su voz, ¿por qué no eliminó el mal entonces? ¿Por qué no en el jardín del Edén? ¿Por qué creó el árbol? ¿Por qué tuvo que hacerlo? Ya lo hemos aprendido aquí. Pero me encanta cómo también te digo que esto se hila. A pesar de que somos dos creaciones diferentes, ángeles y humanos, cometimos el mismo error. Rebelarnos contra Dios, ¿no? Ese es el precio de la libertad, quizá. Pero la respuesta es muy sencilla a esa pregunta. ¿Por qué Dios permitió que los ángeles se rebelaran? Déjame decirte que Dios sigue dando una gran lección con esto. Pero la respuesta es por el libre albedrío, por la libertad. Porque tanto a los ángeles como a los seres humanos nos dotó con eso, con libertad. Y hay veces que las decisiones que nosotros tomamos, pues no nos acercan a Dios. Tú mismo lo debes de saber. Y también los ángeles.
Aquellos ángeles pasaron por eso. Tienen la conciencia de que decidieron mal. Pero ¿qué crees? Para los ángeles ya no hay vuelta atrás. Ya lo que hicieron, lo hicieron. La decisión que tomaron, la tomaron. En su momento, tú dices, bueno, y si se arrepienten, Dios conoce el corazón, pues, de los hombres. Yo creo que obviamente conoce el corazón de los ángeles, ¿no? De toda su creación lo conoce. Y tal vez fue tanto el orgullo y la vanidad, la lujuria de poder, que él sabía que, aunque nunca se iban a arrepentir. Y es por eso que los desterró y los mandó un castigo eterno. Y en resumen, pues nosotros hemos aprendido que Dios no creó el infierno para el ser humano, sino para los ángeles, que obviamente se rebelaron contra Dios. Aprendimos también ahorita el origen del mal, cómo fue la primera batalla, el primer destierro de Satanás junto con los ángeles, cómo arrastró la tercera parte de las estrellas, literalmente hablando de los ángeles, arrastró a la tercera parte, un tercio de esos ángeles celestiales. O sea, imagínate, son un montón de ángeles que están, pues que se rebelaron contra Dios. Aprendimos las características de Satanás, cómo era Satanás en el cielo antes de ser Lucifer, y las consecuencias también de esa creación corrompida cuando los ángeles caídos se juntaron con las personas, crearon otra diferente raza o vertiente de la creación humana, etcétera. Y obviamente, pues el origen del pecado, ¿verdad? Del mal, de la muerte incluso, porque nosotros, originalmente Dios pensó que nosotros fuéramos una creación eterna. ¿Qué quiere decir? Que no viéramos la muerte. Pero el pecado vino a derrumbar también eso por consecuencias de Satanás y del hombre al rebelarse. Y pues bueno, aquí tristemente está la consecuencia, ¿verdad? Y en el siguiente capítulo de Inferno, y último de esta trilogía, por así decirlo, aprenderemos cómo es estar en el infierno en carne propia, al menos bíblicamente hablando. Porque si tú dices, bueno, ¿tú crees que Dios describió al infierno como tal, de qué es lo que se sentía estar ahí? Déjame decirte que sí. Hay una parte en la Biblia que describe cómo es el infierno en carne propia. Y en el siguiente capítulo de Inferno vamos a describirte cuál es ese lugar de castigo, ese lago de fuego, ese infierno, en los cuales pues obviamente nadie quiere ir, ¿verdad? Pero bueno, hay muchas personas que precisamente por llevarle la contra a Dios, tristemente van para allá. Vamos a orar. Dios, te damos gracias nuevamente porque nos permites reunirnos a través de estos medios, Padre. Gracias por hablar a nuestros corazones, gracias por darnos esta enseñanza tan importante que es el infierno, para que también nosotros aprendamos a conocer estos aspectos que quizás en nuestra vida los pasamos por alto. Pero es muy importante saberlos, Padre, porque es una descripción desde un contexto totalmente amplio de cuál es tu visión, cuál ha sido el propósito para cada cosa y la consecuencia que también trae el pecado, Señor, a nuestra vida. Te agradecemos mucho por este grupo, por las personas que están en él. Te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros en nuestros deberes y situaciones personales, en nuestros problemas y aflicciones, Señor. Y te agradecemos nuevamente porque nos permitas tener un grupo aquí tal cual para poder estudiar tu palabra y enaltecer tu nombre. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bueno, pues hasta aquí llegamos en este estudio de Inferno. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, algún comentario, no dudes en mandarnos un mensaje y que Dios te bendiga.